Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Y así es, bueno, pero muy buenas noches a todos aquellos que nos acompañan a esta hora con su programa Restaurando el Remanente Israel. Sabemos que cada jueves tenemos una cita acá
en este tiempo a través de la fanpage de nuestro ROE Pablo Escalante. Y bueno, más adelante va a quedar también en el canal de YouTube, Llamas de Fuego para las Naciones, sede Soacha. También va a quedar este video del día de hoy para que si se lo pierden en algún instante, pues bueno, tengan cómo retomarlo nuevamente y poder ser instruidos a través de esta enseñanza de esta hermosa noche. Y bueno, como es costumbre, cada 8 días estamos acá, muy atentos, 7 de la noche, para iniciar este tiempo de enseñanza, tiempo de instrucción, el cual nos va a alimentar mucho en nuestra alma. Y más con este tema del día de hoy, cómo formar la comunidad para los últimos tiempos, a cargo de nuestra pastora Carolina Coronado. Mi Paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, muy buenas noches a todos aquellos que se conectan en esta hora, bueno, dándole gracias al Eterno por una semana más que ya casi estamos culminando. Gracias al Eterno por darnos un día más de vida, por darnos una oportunidad de seguir de pie, de no dejarnos vencer por las circunstancias, por todo lo que está pasando a nivel de la tierra, por permitirnos seguir creyendo que el Padre va a seguir obrando en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Y sé que este tiempo todos tenemos muchas inquietudes y muchas preguntas frente a lo que viene, ¿no? Y frente a lo que viene nosotros tenemos que pedirle mucha sabiduría al Padre y mucha claridad de cómo hacer las cosas, porque en este momento es como el Padre está dando un receso a la tierra y un receso en muchas cosas, pero ese receso es para pensar, para prepararnos para el futuro. Y yo creo que los que hemos tomado el tiempo de entender las profecías del libro de Daniel, de entender lo que viene del nuevo orden mundial, si tal vez usted no lo ha estudiado, si tal vez usted no se ha tomado el tiempo, o su congregación, su pastor, no le ha enseñado esos temas, es importante que usted lo haga, que usted estudie el nuevo orden mundial, que usted estudie la Agenda 2030, lo que viene para el mundo a partir de esa nueva formación, lo que se está preparando a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de pensamiento de la religión. Y por eso nosotros, el Padre, siempre cuando viene un juicio, viene algo duro a la vida de los siervos o a la tierra, siempre el Padre va a hablar a tiempo. Cuando vino el tiempo de sequía a Israel, el Padre le habló a José a través del gobernador del faraón. Simplemente se le reveló 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y le advirtió que venían 7 años de hambruna, y el Padre le dio el tiempo adecuado a José para que hiciera algo y no terminara su familia y su vida y su nación en maldición sin tener alimento, ¿no? Entonces, de aquí al 2030 tenemos un lapso de tiempo para mirar qué tenemos que hacer, qué es lo que el Padre nos quiere cuidar y de qué forma tenemos que cuidar lo que el Padre nos va a permitir tal vez ver a través de los gobiernos de los grandes ricos del mundo, porque ellos son los que utilizan su poder económico, social, político para gobernar las naciones de la tierra. Entonces, por eso el título de cómo formar la comunidad para los últimos tiempos es una gran pregunta que todos nos tenemos que hacer, porque las cosas no van a ser iguales. Ahorita todo se ve feliz, todo el mundo volvió a los coliseos, todas las cosas volvieron normales, a los conciertos, la vida libertina, ya no tenemos que cohibirnos de estar en lugares públicos. Aparentemente la vacuna ya es la solución para que todos estemos sanos. Entonces, todo parece un panorama muy bonito, muy bueno, pero como decía el Padre en los tiempos de la destrucción de Noé, decía que todo parecía normal, ¿no? La gente se estaba casando, la gente estaba haciendo sus negocios, todo parecía muy normal como ahorita, pero el Padre está dando un tiempo para nosotros actuar, prepararnos y equiparnos en lo natural y en lo espiritual. Si nosotros ahorita ignoramos lo que viene, va a pasar como cuando vino
Supuestamente la pandemia y el COVID, y muchos pastores estaban profetizando que venía la mejor temporada, que venía la multiplicación, venía la bendición, y muchos murieron. Y mucha gente se quedó con una gran incógnita, porque los pastores o los supuestamente profetas no les anunció que venía juicio a la tierra y muerte. Entonces, en este momento pasa igual. Si usted se está acomodando de que tranquilo, ahorita mire, todo estaba normal, la vida la vamos a disfrutar, vamos a tomar la vida como antes. Aún su congregación, sus pastores le dicen que todo lo que viene es el mejor tiempo, que va a haber un avivamiento, que después de esto va a venir. Ojo con esas palabras, porque el enemigo no va a querer que usted se prepare para lo que viene. Va a querer entretenerlo en cosas efímeras, como cómo ganar más dinero, cómo hacer más cosas para usted tal vez hacer lo que no hizo en esos 2 años, que estuvo tal vez encerrado. Bueno, muchas cosas van a venir a la mente del hombre. Pero algo que el Padre siempre hace es advertir. Siempre el Padre, antes de venir un juicio o una situación. Y si usted no estudia, usted no se capacita qué es el orden mundial, qué es la Agenda 2030, cómo se va a mover a nivel espiritual y político, económico, usted va a caer en confort, en relajamiento, usted va a seguir la corriente del mundo, se olvidó que murieron miles a nivel de la tierra y ya, pasó y seguimos la vida como si nada estuviera sucediendo. Pues yo le tengo una noticia, que el Padre nos va a dar un tiempo, sí, pero ese tiempo no es para simplemente seguir la vida como si nada estuviera pasando, sino de preparación para nosotros no vivir el juicio que va a venir a la tierra. Y aun si viniera el juicio, para que el Padre tenga misericordia de nosotros, de cómo nos vamos a sostener en ese tiempo. Entonces, el Padre va a cambiar la estructura de congregación. ¿Por qué? Porque teníamos una congregación donde nos reuníamos, íbamos al Shabbat, celebrábamos las fiestas, cada uno por su lado, todo el mundo pensaba en lo mismo. Yo hago mi vida, yo trabajo para mi vida, yo construyo mis sueños, yo hago mis proyectos, yo estudio, yo me capacito y hago mi vida. Perfecto, ok. Pero si estamos viendo a nivel de la tierra cómo gente sale de diferentes países, de diferentes naciones, aún arriesgan su vida en un barco sin saber para dónde van. Los niños mueren de hipotermia, de hambre, de dolor, yendo unos de aquí para allá, como decía la escritura en los últimos tiempos, como muchos mueren en una carretera de frío, como muchos no tienen dónde reposar la cabeza, y todavía en algunos lados hay todavía bendición, pero hay países que definitivamente se han vuelto invivibles, y la gente, por amor a sus hijos, han tenido que huir, han tenido que salir en barco, han tenido que salir caminando, otros arriesgando su vida frente a las políticas de la guerrilla, otros han tenido que morir. Entonces, pero aparentemente todo está bien. Pero en este momento de la vida, si aún siendo tan poco, podría decir, la dispersión de la gente en los países, todavía estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Qué será cuando venga verdaderamente la persecución? Y eso va a pasar. Entonces, si nosotros, los siervos, no tenemos entendimiento, no hacemos algo para cuidar nuestra vida de lo que viene, pues vamos a padecer. Entonces, en este momento de la vida es cuando todos tenemos que parar por un momento, pensar, analizar y mirar más allá de lo que viene, porque pues en este momento todo se ve normal, todo se ve estable, todo se ve feliz, todo el mundo, pero el Padre está dando un tiempo para mostrarnos la realidad de las cosas que ignoramos o tal vez no son visibles o que tal vez estamos ignorando, que estamos tal vez pensando que todo esto es algo normal. Y yo en este mensaje algo que le quiero enseñar es que tenemos que abrir los ojos, tenemos que entender y meditar y pensar que esto que estamos viendo es temporal.
Nosotros estamos viendo como cuando uno ve un paraíso y todo se ve perfecto y todo se ve hermoso, pero cuando se acaba el paraíso viene la realidad y nos damos cuenta que lo que creíamos no era lo que pensábamos. Entonces, para nosotros no sufrir, para nosotros no decir nadie nos dijo la verdad, nadie nos abrió los ojos, nadie nos dijo lo que verdaderamente era, pues tenemos que escuchar. Y escuchar a tiempo, porque si no escuchamos a tiempo, entonces va a venir el proceso de Dios y va a ser dolorosísimo la tierra, va a venir cosas muy difíciles y no vamos a estar preparados. Por eso, yo le invito a que usted abra la escritura en Hechos capítulo 2, del 42 al 47, y vamos a ver cómo el Padre es tan hermoso de que lo que sucedió va a volver a suceder. Y como Él formó los apóstoles, como formó los siervos, así los va a volver a formar en los últimos tiempos. Y yo creo que Él nos va a dar la sabiduría y la manera adecuada de cómo volver a ser esa comunidad que Él formó, porque el mismo Creador, el mismo Yeshua, formó una comunidad, formó unos principios, formó una manera de cómo vivir en Ejad, de cómo vivir como un pueblo, y esto nos va a costar, porque todos estábamos acostumbrados a ser egoístas, a ser individualistas, a vivir una vida sin pensar en el otro, sin que yo tengo lo mío, no me importa lo que el otro tiene, y cada uno piensa en lo suyo, pero ninguno piensa en que el Padre va a romper las estructuras a nivel de la tierra, y ya tendremos que dejar de pensar nuestra vieja manera y pensar a la manera del Padre. Por eso, este libro que vamos a estudiar en estos programas, vamos a abrir un poquito la mente y el corazón de cómo vamos a hacerlo, porque uno cuando no ha vivido en comunidad verdadera es muy duro, porque cada uno nos crea una mentalidad, usted viva lo suyo, usted haga lo suyo, pero el Padre le dice, esa estructura la tienes que romper, la tienes que dejar y vas a hacer las cosas a mi manera, como yo se las voy a ordenar, como los talmidín tuvieron que hacerlo, porque ellos tuvieron que desacomodarse de su vida, de su familia, de su tierra, de todo, y tuvieron que hacer lo que Yeshua les ordenaba, y eso va a costar lágrimas, porque muchos están muy cómodos dentro de una congregación, relajados, yendo cada 8 días al Shabbat, hasta ahí, pero hasta ahí llega su fe. Pero a mí no me desacomode, yo quiero esto, yo estoy muy bien así, a mí no me desacomode, yo soy perfecto así, pero el Padre nos va a desacomodar y eso va a costar cambios en nuestra vida. Así que si me ayudas por favor a leer Hechos 2, 42 al 46. Así es, y bueno, la palabra nos dice que, y empieza con un título muy hermoso, dice, los creyentes formaban una comunidad. Okay. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Adón y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Yahweh y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Adón agrandaba a esa comunidad de los que iban siendo salvos. Mira algo que fundamental en el versículo 42 que nos dice que en la comunión unos con otros, ¿cierto? Compartiendo el pan y las oraciones. Entonces, cuando hablamos, la primera palabra que el Padre nos ordena acá es comunión. Y uno cree que uno tenía comunión en la congregación y nos vamos a dar cuenta que tal vez vivimos muchos años congregándonos en un lugar, pero nunca hubo comunión. Y ahí es donde el Padre le va a romper a uno los esquemas que uno creía que era comunidad o cómo era la congregación que nos enseñaron las doctrinas. Entonces dice que lo primero que creciendo estaban como juntos y convivir es lo más difícil, porque usted en la convivencia conoce a la persona, usted no conoce a la persona sin que conviva con ella, sin que viva
en un diario vivir, ¿cierto? Y otra cosa que algo muy bonito es que decía que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. Usted lo está viendo actualmente, eso ya no se ve. Eso ya no existe, eso es una falacia en las congregaciones. Que usted piense que lo que yo tengo el otro lo tiene que tener es una situación muy difícil, porque nos enseñaron un evangelio egoísta donde nos dijeron, usted pida todo lo que quiera y usted lo va a recibir, y piensa en usted que el Padre le va a prosperar solamente a usted, pero esa prosperidad no es solamente para su vida, sino para mirar a los que están a mi alrededor, que no han logrado tener tal vez esa bendición, y yo poder ser un instrumento para ellos. Entonces, decía que perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nomás empecemos de comunión, ¿cierto? La palabra comunión, que es lo que el Padre nos va a formar en los últimos tiempos. Dice que en los últimos tiempos el Padre busca que todos nos unamos, ayudarnos para cumplir un propósito no individual, sino un propósito grupal. Solo cuando el verdadero amor, y escuche esto muy bien en su corazón hoy, cuando el verdadero amor gobierna en nuestro corazón, pensemos individualmente, para poder cambiar nuestra vida y para poder amar a alguien que tal vez no es mi sangre. Porque es muy fácil amar al que tiene mi sangre o mi apellido, ¿cierto? Pero qué difícil es llegar a amar al que no tiene mi sangre o que no es de mi casa, de mi vínculo social. Entonces, es ahí que el Padre por eso está permitiendo las dispersiones a nivel del mundo, porque estamos viendo en cada país cómo llegan cada día gente de diferentes naciones del mundo y tener que llegar a una convivencia con alguien que no es nada de parte de mi sangre. Entonces, cuando mi mente y mi corazón cambia y yo entiendo que Yeshua es el todo de mi corazón, de mi vida, va a ser muy fácil ver al otro, no a mi manera, sino a la manera de él. Porque si yo lo veo a mi manera, le voy a ver todos los defectos y todo lo feo, porque siempre el enemigo va a querer que tú le veas lo feo a las personas. Y eso es lo que el enemigo ha buscado durante muchos años en las congregaciones. Yo le miro lo feo, yo le miro los errores, las desfalencias. Siempre voy a criticar lo feo, pero nunca me siento a mirar lo bueno. Y algo que esto va a cambiar la humanidad, el tener que convivir con alguien que no es mi familia, es aprender a verlo a la manera del Padre. Porque si yo lo veo a mi manera, de mi carne, puede tener un carácter, y ahorita vamos a hablar de ciertas cosas que nos impiden ser comunidad, que nos impiden ser ejat, porque una de las cosas es cómo yo veo las personas y de qué manera las recibo. Porque si yo veo, algo que yo he aprendido en el trayecto de mi vida, es que yo no me centro en lo de la desfalencia de la persona. Se la ayudo a corregir, pero yo no veo el presente, veo el futuro. Porque tal vez el presente parece que no nos vamos a entender, como cuando uno se casa y somos dos culturas totalmente diferentes. En mi caso fue así, él tenía una cultura, yo tenía otra cultura, y fue muy difícil desaprender para aprender, pero algo que yo aprendí es que si yo tengo el amor y la disposición, pues yo voy a sacar lo mejor de esa persona, así como esa persona va a sacar lo mejor de mi vida. Así va a pasar en las congregaciones. El Padre va a ocasionar que tú puedas ver lo que antes no habías visto en las personas que están a tu alrededor. Porque nosotros llegamos y decimos, esto no me gusta a esta persona, esto no me gusta a esta tampoco y esta tampoco. Y el Padre dice, ok, los voy a poner a vivir todos. ¿Cómo se van a aguantar? ¿Cómo se van a soportar? ¿Cómo eso feo que tú ves en tu hermano o en tu hermana, tú vas a convertirlo en una bendición? Y eso cuesta. Personalmente, cuando uno es soltero, uno vive la vida feliz, gozoso, nadie te estorba, tú estás contento, nadie te pide cuentas de tu salida, de tu entrada, de tu horario, de tu vida. Pero cuando uno se casa, uno dice, ya tengo a alguien que me pida cuentas. ¿Por qué saliste? ¿Por qué no saliste? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y empezamos a tener conflictos por ciertos cambios de la vida. Así pasa en la comunidad. Entonces, cuando ya nos hacemos más cercanos, entre más cercanos nos vemos
no lo bonito, sino lo feo de cada uno, ¿cierto? Y es ahí donde el Padre tiene que quebrantar nuestro corazón y enseñarnos a amarnos, no por lo bueno solamente, sino también por las desfalencias que la otra persona puede tener. Y aprender a amar todo lo que la persona es, porque yo no amo a mi esposo solo por lo bueno, también por las fallas, porque van a haber fallas, en la comunidad van a haber fallas, van a haber personas también que fallan contigo, nosotros también fallamos, pero el Padre va a quebrantar todas esas asperezas en los últimos tiempos, porque no va a haber tiempo de decir, este sí, este no, con este puedo amar, con este no puedo amar, no va a haber tiempo para eso, porque la misma situación, las mismas cosas que van a venir a la tierra, nos van a conllevar a decir, o se aman o se aman, o se ayudan o se ayudan, o son una hija, o si no, van a padecer. Porque los apóstoles, porque tenían que vender las casas y decir, venga, Pedro no tiene, por la condición que estaba viviendo la tierra, ellos tuvieron que aprender un principio y es amarse sin medidas, amarse sin cuestionamientos y dejar el egoísmo, que es algo que cuesta muchísimo. En Colosenses 3, 12, 13 dice, para cumplir con esto en amor, no debemos perturbarnos por la forma de ser de los demás. Subraye eso para su vida. O para mi vida también, o dejar de amar a alguien que cae en pecado. Es exactamente que nuestro amor y cuidado debe ser evidenciados aún más. Pablo escribe, vestidos pues como escogidos de Yahweh, santos amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Subraye sobre todo la palabra paciencia. Yo creo que el área más difícil para todo ser humano es la paciencia. Ya les voy a decir por qué. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de manera que Yeshua los perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí nos habla Pablo, porque ¿quién formó las quejilas más fuertes en la Escritura? Pablo. Conoció los colosenses, los corintios, los romanos, los efesios, los gálatas, o sea, él no manejó cualquier cantidad de iglesias. Pero algo que nos dice aquí el Eterno es, primero soportándonos unos a otros. ¿Por qué crees que el Padre nos está diciendo soportándonos? Porque no va a ser fácil. Porque cada uno tiene una manera muy distinta a mi forma de pensar, a mi manera que me criaron aún en mi infancia, a mi manera de hacer las cosas. Y he visto en el trayecto del ministerio cuando uno pone ciertas cosas, y es bonito porque eso aprende uno bastante, ciertas actividades cuando uno les dice, bueno, vamos a cocinar todos, y empiezan los choques, ¿no? Yo hago el arroz de esta manera, usted de esta manera, a mí me gusta así, yo lo hago así, y hay un choque. Yo dice, pero no, a mi mamá me enseñó que primero va la cebolla, a mí no me la enseñó así. Y empieza el Padre a pulir nuestro corazón con esas pequeñas cosas, acciones dentro de la comunidad que vivimos. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Ten paciencia. Tal vez a ti te enseñaron de una manera, pero a ella la enseñaron de otra manera y tienes que entender que todos no son igual que tú. Eso a mí como sierva me costó bastante. ¿Por qué? Porque a mí me formaron con mucha disciplina, demasiada disciplina. En tanto en mi casa como en el ministerio, mis pastores, cuando comencé en los años de mi fe, fueron muy estrictos. Entonces yo era muy disciplinada y nunca daba problemas, no es porque esto, sino porque mis pastores lo saben en ese momento. Era muy sujeta y muy obediente y siempre hacía todo con excelencia. Cuando comencé el ministerio a pastorear, yo creía que todas las personas iban a ser iguales, que todas iban a ser disciplinadas, que todas iban a ser puntuales, que todas iban a hacer las cosas con excelencia, y cuando llegó el momento de la realidad, pues no fue así. Entonces yo me enojaba muchísimo, me ponía muy bien brava, porque las cosas no se hacían a la manera que yo creía que se debían hacer. Y el Padre empezó a tratar mi carácter y mi corazón, enseñándome, espera, todos no van a correr igual que tú. Tú corriste, tú hiciste, pero todos no van a ser igual que tú. Y a mí me costó bastante entenderlo. La verdad, al comienzo no lo podía comprender, porque yo decía, pero Señor, yo fui disciplinada, yo fui así, Padre. No, es que tú eres única. Y cuando tú eres única, todos no van a caminar a la misma par que tú.
En esto de los últimos tiempos el Padre nos va a enseñar eso. Tal vez alguien va a estar a tu lado que no tiene la misma manera, la misma forma tuya, pero el Padre te va a poner amor por el que tal vez tú creías que no podías amar. Eso lo aprendí también, porque mi carácter es psicorrígido, estricto, me gusta la gente que actúe rápido, que sea psicorrígida, y de pronto otros son un poquito más despacio, hacen las cosas más lentas, y a mí me enojaba muchísimo, y entonces yo decía, no, yo no puedo trabajar con alguien así a mi lado, me estresa, me enfermo, pero el Padre me decía, ámalo aún con su manera de ser, entiéndelo que él es lento, tranquilo, pasivo, él no es como tú, y aprendí a amar de verdad todos los caracteres, pero me costó lágrimas, de verdad que hoy le agradezco al Eterno porque al comienzo no era así, mi carácter no era así. Entonces, algo que también tenemos que aprender de la comunidad en los últimos tiempos es que debemos perdonarnos los unos a los otros, claro que sí. Yo fallo, otro puede fallar también. En el momento del caminar de la fe, en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos de pronto a herir o vamos a lastimar con una actitud, con una palabra, con una mirada. Y de pronto uno dice, yo no soy perfecto, pues la otra persona tampoco. Y yo tengo que entender eso, que esa persona de pronto se equivocó, me hirió, me miró de una manera incorrecta, fue grosera, me contestó de una manera grosera, pero eso no quiere decir que yo lo deje de amar. No puede pasar eso en mi corazón, porque a través de los años el corazón de cada uno, Dios lo va perfeccionando. Todos llegamos súper imperfectos, y el Padre va haciendo algo maravilloso en nuestro corazón. Y eso no se nos puede olvidar, porque cuando llegamos a la comunidad, como llegamos todos, con pecado, con orgullo, con altivez, con cosas feas, todos llegamos siendo imperfectos, pero el Padre por su amor y su misericordia como nos fue perfeccionando y nos fue haciendo mejores personas. Y eso a mí no se me olvida, qué chicharrón fui yo también, y qué persona fui yo. Entonces, eso me da el amor para decir, si el Padre lo hizo en mí, lo va a hacer en esa persona. Si el Padre cambió mi vida, va a cambiar esa persona también. Y eso es algo que se ha olvidado en los últimos tiempos. Saber del Padre que hizo en mí primero, para yo poder entender que lo va a hacer en otros. Y eso se necesita, ¿qué? Paciencia, amor, humildad, mansedumbre, ¿cierto? Porque ¿cómo nos recibieron a nosotros cuando llegamos a la comunidad? Con paciencia, con amor, con bondad, con perseverancia. ¿Nos corrigieron? Claro que nos corrigieron, nos hicieron llorar, pero cambiamos. Y a veces a nosotros se nos olvida que alguien hizo la tarea con uno y uno tiene que hacer la tarea con otro. Y más cuando cada día si el Padre nos pone a convivir como va a pasar en los últimos tiempos, pues imagínate la paciencia que va a tocar tener. La humildad que va a tener que dar. Si tú te levantaste de malas pulgas, porque todo el mundo no se levanta feliz, es un don de Dios, es algo que el Padre también me ha entregado, pero todo el mundo no se puede levantar sonriendo, cantando, alabando, glorificando. De pronto se levanta haciendo mala cara, mala actitud, y usted dice que es artera tener que ver a alguien así en la mañana. Cosas como esas pueden dañar algo maravilloso que es la comunión y el amor entre unos con los otros. Algo muy maravilloso que el Padre va a formar también es quebrantar mi egoísmo. O sea, no es fácil, porque dejar pensar en mis prioridades por la prioridad de otro va a costar. Porque siempre yo voy a querer pensar en ¿qué? En mi prioridad, en mi necesidad. Decía, Yeshua y sus talmidenes fueron el modelo de cómo era vivir en comunidad. Ellos vivían todos los días, ellos no se veían cada chavano más. Ellos todos los días salían a servirle al Padre. Todos los días caminaban juntos, comiendo, desayunando, predicando, ministrando. Imagínate cómo tenían que comportarse en todos. Y yo me imagino a Pedro con lo volado que era, con el genio de él, cómo podría tratar a un Juan que era solo amor. Y miremos un Zacarías que de pronto, un cobrador de impuestos que pensaba tal vez en lo terrenal y otro que pensaba en lo espiritual y otro que tenía cada uno su personalidad. Pero dice acá algo muy, muy bonito, es que ellos tenían algo en común y era que compartían la escritura. Cuando la escritura gobierna una vida, un corazón, una comunidad, tiene que verse el fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter.
tiene que reflejar el rollo que yo como. Si en mí está la escritura, pues mi carácter lo tiene que reflejar. Si yo tengo un carácter diferente, eso no va a ser la excusa para decir, yo no puedo vivir con esas personas, no puedo tener convivencia, porque sí se puede convivir, sí se puede vivir si el Padre gobierna mi vida. Si el Padre gobierna la comunidad, los hermanos, pues se tiene que ver el fruto de la unión. Entonces, cada uno que tuvo que dejar egoísmo, dejar de pensar en sí mismo, dejar de ser autosuficiente, porque usted sí, no sé si ha escuchado a personas que dicen, es que yo soy solo, a mí me gusta estar solo, es mejor solo que mal acompañado, y saca cualquier cantidad de excusas de decir, yo mejor quiero estar solo. Pues eso se llama egoísmo y autosuficiencia, porque el Padre, el mismo Yeshua, nunca vivió solo. Él vivió en Ejá con el pueblo, vivió en Ejá con sus hombres al lado todo el tiempo, sirviendo, amando, compartiendo. Entonces, esto nos enseña que obvio hay momentos que yo me voy a apartar para estar a solas con mi eterno, con mi amado Yeshua, pero eso no quiere decir que sea una excusa para yo decir, a mí me cuesta compartir con las personas, a mí me cuesta darme a los demás, a mí me cuesta ayudar a los demás. Pues si te cuesta es porque tienes una raíz de egoísmo. Cuando nosotros dejamos de alrededor de nuestro corazón frases como no me gusta compartir, no me gusta estar con personas que no son mi familia, yo solo comparto con las que yo amo, con mi familia, hay mucho que trabajar en ese corazón, hay mucho que cambiar acá adentro, raíces arraigadas, profundas espiritualmente, porque quiere decir que esa persona le enseñaron a ser egoísta. ¿Usted ha visto a los niños cuando les cuesta compartir un juguete? Es porque su corazón está lleno de egoísmo. Y si a mí me cuesta compartir tiempo con otros, me cuesta compartir mi alimento, me cuesta compartir mi dinero, me cuesta compartir mi espacio con otros, es porque me formaron una persona autosuficiente y egoísta y sola. Entonces, cuando ya llega el momento que el Padre dice, ok, te voy a llamar, pero vas a estar rodeado de personas, todo el tiempo vas a estar rodeado de gente que no conoces, tienes que amarlos, tienes que cuidarlos, tienes que pastorearlos. No, yo no quiero eso, yo quiero estar solo. Y hay mucha gente dentro de las congregaciones que le cuesta compartir. Usted los ve en una actividad y es por allá como el árbol champiñón solo, que no hace nada, sino es como por allá como si fueran otra persona de la comunidad y nunca se une a sus hermanos. Entonces, cuando pasan esas raíces, lo que yo tengo que pedirle al Padre, saca de mí ese egoísmo o el orgullo que no me deja compartir, porque hay dos raíces que me impiden compartir, el egoísmo o el orgullo. Cuando yo soy orgulloso y creo que yo tengo mi posición y que yo no tengo por qué hacer otras cosas por los demás, o me cuesta darme a los demás, porque también en mí hay orgullo. Y esa es una raíz demoníaca que Satanás pone para que uno no crezca con los demás. Y en estos últimos tiempos, eso sí que se va a ir al piso. Porque pongámonos a pensar ahorita, por ejemplo, lo que ocurrió en España con ese volcán. ¿Cuánta gente le tocó salir de su casa e irse a una cancha o a un lugar y convivir con alguien que ni siquiera, tal vez nunca se va a saludar y era su vecino? Y ahí donde queda el orgullo, queda por el piso, porque el Padre quita cosas para hacernos ver a la humanidad, o que nos aprendemos a amar y aprendemos a compartir, o vamos a sufrir, porque si yo no tengo un corazón dispuesto a darle a otro, dispuesto a amar, en los últimos tiempos, con las catástrofes que van a ocurrir, con las situaciones que van a ir al mundo, pues el orgullo ¿dónde va a quedar? En el piso. Porque ya usted no va a decir, no, es que él a mí no me gusta, él a mí no me parece que es para mí estar a mi lado, no, a mí no me interesa, le tocó dormir con él en una colchoneta en el piso, porque es que tú lo perdiste todo en una catástrofe. Y si se pierde todo en un terremoto, si se pierde todo, como lo que ocurrió allá, era un lugar hermoso, un lugar precioso, una isla hermosa, ¿y cómo quedó? Quedó destruida. Y ahí es donde el Padre azota al hombre, azota el corazón del humano y le dice, te voy a quitar todo para enseñarte a compartir, así sea un pan, así sea un tinto, así sea algo mínimo, para que entiendas
que tus hermanos, tú tienes que amarlos. Yo prefiero aprender a amar de corazón sin que el Padre me azote y aprender a tener un corazón dispuesto a dar sin que venga una reprensión de parte del Señor y no esperar que venga un juicio, que venga una situación para que ahí sí yo aprenda a amar a mi hermano. Por eso en el Salmo 133, versículo 1 dice: mira cuán bueno y delicioso es habitar hermanos juntos, en armonía. O sea, no le dice cada uno por su lado y como se le dé su voluntad. Es como un óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre barba y barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, o sea, desde la cabeza, como rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque Yahweh envía bendición y vida eterna. Mira que el Padre dice, qué bueno es habitar hermanos juntos, pero ese juntos cuesta bastante, porque es que a veces estamos dentro de la misma congregación, pero cada uno está por su lado y por su manera de pensar, y eso el Padre lo va a quebrantar en los últimos tiempos. Algo que el Padre va a permitir es que a través de las circunstancias, el Padre, ¿para qué permite el dolor? ¿O por qué permite las catástrofes que están ocurriendo o lo que va a acontecer a futuro? Porque eso me ayuda a morir a mi yo, a mi pensamiento, a mi egoísmo. Cuando el Padre permite situaciones en nosotros de hambre, de enfermedad, de pérdida de un ser querido, el Padre está quebrantando en mí el pensar que solamente yo tengo un dolor y aprender a tener compasión por el que otro está viviendo. ¿Cómo yo siento el dolor de las personas? Cuando yo también he pasado un dolor. Si tú tienes cáncer, tú vas a entender a aquel que está enfermo y vas a sentir ese amor profundo, porque tú sabes que el dolor de los médicos, el dolor de una mala noticia, el dolor de una pérdida de alguien que tú amabas, el dolor de la pérdida de un bebé, de la pérdida de un ser querido, el dolor de la pérdida de un trabajo, de una casa, de una situación, me conlleva a entender de que yo tengo que entender cuando el otro también lo esté viviendo. Porque cuando yo tengo todo, a mí no me ha faltado nada, no he sentido la ausencia de nada, es muy difícil comprender el dolor de los demás. Por eso usted ve mucha gente que cuando entre más tiene, más dura es de corazón, más soberbia es, más desagradecida es, porque no ha tenido un dolor verdadero en su vida, porque no ha pasado escasez, no ha pasado hambre, no ha pasado momentos difíciles en su vida. Pero cuando alguien es azotado en una situación y entiende que el Padre lo está formando, porque el Padre siempre va a permitir situaciones en nuestra vida para formar nuestro corazón y enseñarnos un principio, que así como yo tengo dolor, mi hermano también tiene dolor, y si yo aprendo a mirar la necesidad de mi hermano, pues va a ser muy fácil enseñarle y ayudarle. Pero es un proceso que el Padre a nivel de la tierra está permitiendo. A nivel del mundo el Padre está azotando en las naciones de la tierra para enseñarnos que yo tengo que pensar no solo en mi necesidad, sino en la necesidad de aquel que está viviendo algo que tal vez para mí era indiferente, indolente, porque Satanás lo que quiere es que la humanidad se vuelva indolente, indiferente, egoísta en los últimos tiempos. Pero el plan del Eterno es que nosotros aprendamos a sentir dolor y compasión por los demás. La compasión se ha perdido impresionantemente. La compasión ya no existe. Usted mira y la crueldad cada día se ha hecho más fuerte. Cada día la humanidad es más injusta. Cada día las personas no les importa si el otro está bien o está mal. Y entonces esas son las señales de los últimos tiempos. Y uno dice, ¿será que Yeshua viene por una nación o un pueblo egoísta? ¿Será que Yeshua viene por un pueblo indolente, indiferente, que no le importa el dolor de los demás, que no le importa que el otro tenga o no tenga? ¿Será que esa será la quejilá que Yeshua está buscando? ¿Será que Yeshua está llamando a gente que realmente tal vez lo único que hace es pensar en sí mismo? Yo creo que ese no es el plan de los últimos tiempos. Y algo que tenemos que tener cuidado es que a veces el conocimiento envanece el corazón. Y la gente piensa que entre más palabras sepa, más sabio es, pero a veces entre más palabra, más necio es con sus acciones.
Y a veces usted ve gente que entre más escritura tiene, más indiferente es, más soberbia es, más orgullosa es, menos amor tiene. Entonces uno dice, oiga, como que no tiene coherencia, que entre la persona más estudie la escritura, más indolente, más orgullosa, más egoísta es. O sea que lo que estudia no se le ve reflejado en sus acciones. Si me ayudas a buscar, por favor, 1 Corintios 12:27. Entonces, algo que el Padre nos va a pedir es construir una nueva ejá dentro del pueblo de Israel, dentro de las comunidades donde el Padre nos tiene, construir una armonía entre todos. Yo tengo que buscar ser solución en el lugar donde yo estoy. No llevar carga, no dividir el pueblo, no contender, no llevar cargas, no destruir la armonía en la comunidad. No permitir que mi corazón se cargue de pensamientos contra el otro. No permitir que el enemigo ponga pensamientos y acciones egoístas, malas, palabras contra otra persona en la comunidad, dividir la comunidad por mi egoísmo, por mi orgullo, por mi pensamiento. Es tiempo de dejar el orgullo, es tiempo de dejar el egoísmo, de dejar la autosuficiencia, dejar de que el enemigo tal vez utilice el corazón para dañar la armonía de toda una congregación. ¿Usted no ha visto cuando alguien en una casa daña la armonía? Uno solo puede dañar la paz de toda una familia. Por uno solo que no tenga un corazón dispuesto puede dañar la paz. Y algo que Satanás en los últimos tiempos quiere es que no haya armonía entre los hermanos, es que no haya paz, que haya odio, que haya resentimiento, que haya peleas, que haya contiendas, que la gente viva amargada, que la gente viva contendiendo. Entonces yo digo, si el Espíritu de Dios está en mi vida, ¿qué debe haber? Gozo, amor, paz, shalom, yo llevar paz a la comunidad, gozarme con mis hermanos, mirar lo bueno, no mirar lo malo, no dejarme robar la paz por cosas efímeras que a la final no tienen valor. ¿Qué dice 1 Corintios 12:27? Y dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo del Mashiach, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Ok, o sea que todos somos parte del cuerpo del Mesías. Claro que sí. O sea que si tú eres un brazo del Mesías o eres una pierna, un ojo, yo qué sé, hablemoslo en forma de analogía, ¿quiere decir que yo tengo que darle duro al ojo? No, o darle duro a la mano. Si es mi mismo cuerpo, ¿no? Si yo le doy duro a su ojo, pues me va a doler la mano, me va a doler. Entonces eso es algo que se nos ha olvidado. Mi hermano es parte del cuerpo del Mesías. Y si yo le doy duro a mi hermano, me estoy dando duro también a mí. Porque pertenezco al mismo cuerpo, pertenezco al mismo lugar. Y si yo no amo a esa persona, me estoy destruyendo yo y estoy destruyendo al cuerpo del Mesías. O sea que si yo le hago daño a alguien dentro de la comunidad, ¿a quién le estoy haciendo daño? Al mismo Mesías. Estoy dañando, dice acá. En 1 Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. Y mira acá lo que dice, que cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción sobre ellos, repentinamente como los dolores de mujer de cinta no escaparán. O sea que nuestro amado Yeshua a cualquier momento va a volver. Pero lo importante es cómo nos va a encontrar a nosotros como pueblo. Cómo va a haber ese fruto que le vamos a llevar al Padre. Cómo estamos trabajando en armonía en la casa. Cómo estamos trabajando en armonía en el ministerio. Porque si nos va a encontrar destruyéndonos, agarrados, odiándonos, contendiendo por tonterías, ¿usted cree que el Mesías se va a llevar una comunidad así? Dice acá, todas las cosas en común. Qué difícil es tener las cosas en común. En Hechos 4:32 al 37 dice, y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, ninguno de ellos de su propio nada, de lo que poseía, sino tenía todas las cosas ¿en qué? En común. Es decir, venga Andrés, ese carro es suyo, pero también es mío. Y para ellos no era problema, porque ellos tenían un corazón ¿qué? Generoso. Usted vaya y dígale, eso que usted tiene es mío, la persona se va a ofender.
La persona se va a irar, la persona va a decir, no, ¿qué le pasa? Eso me lo trabajé yo, con el sudor de mi frente. No, pero es que el padre le dice que eso no es suyo, eso es de su hermano. Llegar a ese nivel de madurez espiritual en los últimos tiempos va a costar morir a la carne, morir al egoísmo y morir al yo. Por eso el Padre está permitiendo a tiempo, aprendan a compartir, aprendan a ayudarse por amor, no por dolor. Dice, y un gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Yeshua, abundante gracia era a todos ellos. Así que había entre ellos ninguno necesitado. ¿Eso está pasando ahorita en los últimos tiempos? No. Está el orden mundial, ¿cuál va a buscar? Que el rico sea más rico y el pobre sea pobre. No dar término de clase media, sino el orden mundial va a buscar, yo te quito y serán más ricos y aquellos serán de la clase pobre. No habrá término medio. Entonces, lo que viene, si no despertamos ahora que el Padre tiene misericordia y no hacemos algo por cambiar esta historia, por ayudarnos a tiempo, entonces va a venir un azote del Padre. Dice que ninguno tenía necesidad, porque todos poseían heredades. O sea, el Padre los bendijo, los prosperó. ¿Por qué los bendijo y los prosperó? Porque tenían un corazón dispuesto de dar a otro que no tuviera. Pero por el egoísmo y por el corazón mezquino es que el Padre ha cerrado los cielos. Y entonces la gente no tiene ni siquiera para sí mismo. ¿Y por qué no tiene para sí mismo? Porque es un corazón egoísta. Dice, poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Ponían a sus pies de los siervos, de los apóstoles, y lo repartía cada uno según su necesidad. O sea que ninguno podía tener necesidad. Entonces, José, a quien de los apóstoles pusieron de sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo precio y puso a los pies de los apóstoles. O sea, para ellos no era difícil compartir, pero hoy en día usted dígale a alguien, comparta lo que tiene. No lo hace y le cuesta muchísimo hacerlo, porque el corazón del hombre ha cambiado, porque ya no es el tiempo de los hechos de los apóstoles. Y algo que anhela el Mesías es que volvamos a esos tiempos, que volvamos a ese amor, que volvamos a ese corazón donde no nos importa solamente que yo esté bien, sino que entendamos que entre más podamos hacer por otros, más el Padre nos va a bendecir. Si yo me encargo de la necesidad de otro, el Padre se va a encargar de mi necesidad, porque el Padre decía que todos tenían sus casas, todos estaban prosperados, y eso lo hace solamente un lugar donde hay gozo para dar, donde mi corazón no le importa lo que tenga que hacer por la obra del Señor, por otro. Si ese es mi corazón, el Padre me va a dar mucho más. Pero si mi corazón dice, no, yo no tengo por qué compartirle a mi hermano lo mío, yo pienso en lo mío y ya, en mi familia y ya, así el Padre no nos puede bendecir, así el Padre no se puede glorificar. Por eso es que el Padre tiene que romper las estructuras de las congregaciones, tiene que quebrantar ese orgullo, quebrantar esos pensamientos, quebrantar lo que está atando las congregaciones, lo que tiene atado los ministerios, lo que está en lo profundo de mi ser, porque si el Padre no quebranta eso, va a ser muy difícil que nos entregue cosas maravillosas, porque el Padre primero quita para poder entregar, primero rompe esta vasija y la moldea para él poder glorificarse. Dice acá que el Padre lo que anhela en los últimos tiempos es cambiar ¿qué? El corazón y las actitudes de los humanos. Si me ayudas a buscar, porfa, Primera de Tesalonicenses 5:11. Y dice aquí, a medida que tenemos comunión con creyentes de un mismo sentir, o con esto, en cuerpo del Mesías nosotros podemos edificar el conocimiento de Yahweh en otras vidas. Y edificar un respeto genuino y un amor genuino por el otro. Entonces, ¿eso se está viendo el respeto genuino del hermano? A veces no. A veces hay peleas, hay contiendas, palabras, miradas, situaciones que lo único que hace es crear un ambiente espiritual, no de paz, no de tranquilidad, sino de egoísmo, de controversia, de dolor, de rabia, de resentimiento. Y yo creo que el Espíritu de Dios no habita en un lugar así.
¿Cómo va a habitar donde hay contiendas? ¿Cómo va a habitar donde hay orgullo? ¿Cómo va a habitar donde hay egoísmo? ¿Cómo va a habitar donde no hay amor? ¿Qué dice la palabra? Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, Sí. así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Tenemos que trabajar mucho en eso, porque en los últimos tiempos, si usted tiene una arepa, hermano, le va a tocar compartir la mitad con el otro. Y saber que si usted quedó satisfecho con eso, el otro también lo tiene que tener. Porque el Padre va a llegar a buscar una situación donde ya usted no va a comer usted solo, sino va a tener que comer con 2 o 3. ¿Y usted cómo va a hacer si usted tiene un corazón que no le gusta compartir? Porque si viene una situación como la que viene en el orden mundial, que va a haber persecución a las congregaciones, que va a haber persecución a los escogidos, donde tengo que tener alimento y compartirnos todo, ¿cómo va a ser si usted durante toda su fe le enseñaron que lo importante era usted? Que lo importante era que usted estuviera bien. ¿Cómo va a llegar a morir a sí mismo, a morir a su yo, para poder darle el bienestar a otros? Eso va a costar cambiar muchas actitudes del corazón. Dice acá en primera de Juan 4:20, si me la ayudas a leer, los factores que impiden ser una como comunidad. Lo primero que vemos son los conflictos internos de cada ser humano. O sea, si en mí hay un conflicto de arrogancia, de envidia, de ira, de enojo, de orgullo, de murmuración, de egoísmo, eso mismo voy a llevar a la comunidad. Mis conflictos internos yo los expreso cuando estoy alrededor de otras personas. Por eso, si yo no permito que el Padre saque todo eso que está mal en mí, va a ser muy difícil tener comunión con los demás. Por eso, el Padre, ¿qué va a hacer en estos tiempos? Quebrantar lo que está en mi corazón. Las raíces que están ahí arraigadas, si yo soy arrogante, si yo soy envidioso, si yo soy iracundo, si yo me enojo por cualquier tontería, si yo tengo orgullo y menosprecio a los demás, si yo soy murmurador y todo lo critico, todo lo cuento, todo soy chismoso, soy egoísta, pues ¿qué cree que va a pasar? El Padre me va a tratar para quebrantar mi corazón, para poder tener una comunión con los demás. Si en mi casa yo me la paso toda hora airado, enojado, amargado, así mismo voy a ser en la comunidad. Y eso que yo soy en la casa, eso se va a reflejar afuera. Por eso el Padre tiene que sanar mi casa, sanar mi vida, sanar mi familia, para que así mismo yo pueda transferir a la comunidad paz, amor, gozo, palabras de bendición, palabras de crecimiento, palabras que edifiquen las demás personas. Porque cuando de mi boca salen palabras necias, palabras de grosería, palabras que hieren a las demás personas, es porque así está el ambiente en mi casa. Si en mi casa las cosas están mal, así mismo yo voy a hacer en la comunidad. Por eso el Padre, ¿de dónde trabaja? De adentro hacia afuera. ¿Qué dice primera de Juan 4:20? Dice, si alguien dice, amo a Yahweh, pero odia a un hermano en el Mashiach, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Yahweh, a quien no podemos ver? ¿Verdad? Ese siempre ha sido mi lema en la congregación. Si usted no ama al que ve, ¿cómo va a amar al Santo de Israel que no lo ha visto? Es casi que imposible, porque yo le digo al Padre, la gente es irónica o es chistosa cuando dice, es que yo amo al Señor. Sí, claro, pues si lo amas, ¿por qué te cuesta amar a lo que ves? El Padre te pone gente a tu alrededor para probar tu amor. Si tu amor es sincero, genuino, si tu amor no es fingido, si tu amor no es hipócrita, pues va a ser muy fácil amar a la otra persona. Es muy fácil amar a mi esposo, a mis hijos, a mis papás. Es muy fácil amar a alguien de la comunidad, porque sé que primero estoy demostrando que amo al Mesías con mis acciones a las demás personas. No hay otra manera que tú le puedas demostrar al Mesías que lo amas si tú no amas las personas que están a tu alrededor. Si tú no amas a tu familia, si tú no amas a tu comunidad, tú nunca vas a poderle decir al Padre que lo amas. Jamás le digas, Padre, yo te amo, yo te adoro, cuando tú no amas las personas que tienes alrededor.
Porque el Padre te va a decir, ok, si tú me amas, ¿por qué no amas a tu familia? ¿Por qué no amas a tus pastores? ¿Por qué no amas a tu hermano de la comunidad? Y eso es lo que más el hombre choca. Porque dice, no, es que yo te amo a ti, yo no necesito amar a todo mundo. No, sí necesitamos amar. Porque la única forma de revelar el amor de Yeshua, que yo conozco un Yeshua vivo y de poder, es cuando yo le puedo dar el amor a esa persona que Yeshua me dio en el madero. Si tú fuiste libre ya, si ya no eres esclavo del pecado, del pasado, del resentimiento, del odio, pues ¿por qué te cuesta amar? No tiene lógica en tu fe. Si tú realmente ya fuiste sano y restaurado, para ti no va a ser difícil darle amor a otros. Otra cosa que impide tener comunión, porque hablamos solamente de una palabra del versículo que estamos estando en el estudio, dice, el no comprender el carácter de los demás. Vuelvo y le digo con mi ejemplo, a mí me costó entender la gente cuando no tenía disciplina y no tenía ciertas características que el Padre me permitió entender. Pero algo que aprendí es que eso no me quita a mí el que yo ame a la persona, así no tenga las características que tal vez el Padre me otorgó a mi vida. Cada uno tiene un carácter único, ¿cierto? Unos son compasivos, otros son pasivos, otros son coléricos, otros son alegres, otros son callados, otros hablan mucho. Hay diversidad de formas en mi equipo de trabajo en la congregación. Hay muchas formas de alrededor, pero la pregunta es, ¿qué tanto amor tengo para ellos? ¿Qué tanto puedo disfrutarlos también, aún con su diversidad de pensamiento y su diversidad de forma de actuar? Porque usted no ha visto cuando uno en el matrimonio no se goza aún de las cosas que el otro es diferente. Mi esposo y yo somos polos totalmente diferentes, pero algo que hemos aprendido es amarnos como somos. Aún en el trayecto del matrimonio hemos construido obviamente lo mejor de él en mi vida y lo mejor de mí en la vida de mi esposo. Pero algo que yo aprendí fue a disfrutar aún lo contrario que él es. A mí me encantan ciertas cosas que a él no le encantan, que a él le parecen aburridísimas, pero a mí me parecen maravillosas. Pero algo que con el trayecto de los años hemos construido entre los dos, no es juzgarnos, no es atacarnos, es que usted tiene que ser como yo. Y algo que yo aprendí en mi comienzo de mi matrimonio, yo nunca quise cambiar a mi esposo a mi manera, yo lo amé como él era. Y eso costó, porque él tenía una forma muy diversa a la mía. Pero algo que nos ha costado en la congregación es entender que él no es como yo. Hay gente que dice, es que yo soy la súper divertida, la súper alegre, y él es muy callado y por eso no me gusta compartir con él. Pero tal vez eso que él tiene me puede edificar a mi vida. Eso que él tiene me puede a mí ayudar a construir algo que tal vez yo no tengo. Y ese es el orgullo que no nos deja ver a las personas como el Padre las ve. Porque yo tengo que aprender que aunque él tiene un carácter, una característica muy diferente a la mía, tal vez él me puede enseñar algo que yo no tengo. Y yo tengo que sacar lo mejor de esa persona y aprender de él algo que yo no soy, porque todo no lo tenemos. Yo no me lo sé todo no lo tengo yo, todos los dones no los tengo, todas las características no las tengo, y tal vez esa persona tiene dones que yo no tengo, características que me van a edificar y me van a ayudar a crecer como persona, como siervo, me van a ayudar a construir. Entonces, cuando nos encerramos en una concha como un caracol y decimos, si no son como yo, entonces yo con ellos no comparto. Pues lo siento, que se va a quedar como un champiñón solo y amargado o amargada, y nunca vas a crecer, ni vas a dar fruto en ningún ministerio, porque tenemos que entender que el Padre lo que quiere, ¿por qué nos hizo tan diversos? Porque es que el Padre fue el que nos creó. Si miramos la naturaleza tan preciosa, Él creó diversas formas de plantas, diversos animales, pájaros, colores, todos los animales con una esencia única. Y nosotros somos una esencia única en la mano del Mesías. Pero algo que yo tengo que aprender es a entender que el Padre lo que anhela es que yo ame la esencia de mi hermano. Si no es como tal vez a mí me parece, aprender a mejorar lo que yo tengo con la otra persona. Cuando decidimos dejar todo de lado los prejuicios, sobre todo los prejuicios contra otra persona,
Porque uno mira a una persona callada y dice, es orgullosa. Es que él no habla y por eso es orgulloso. No, tal vez no es orgulloso. Es una persona sabia que medita y piensa antes de hablar. Pero eso no quiere decir que sea orgullosa. Pero hacemos pensamientos o prejuicios, o cuando una persona tiene ciertas características, no, es que esa persona es mal geniada. ¿Y por qué es mal geniada? Porque la ves callada, el hecho que esté callada no quiere decir que sea mal geniada. Cada uno hacemos una ideología de una persona, pero cuando ya empezamos a convivir, a tener armonía, a mirar las características de su personalidad, y cuando viene la madurez espiritual, que es algo fundamental para poder entender el carácter de alguien, porque a mí me han preguntado, pastora, ¿usted cómo hace para entender todas las personas? No sé cómo lo haces. Tan sencillo, algo muy maravilloso, y es saber que el Mesías gobierna mi corazón y me enseña a tener tolerancia y amor por todos los caracteres. Si te falta tener tolerancia y amor por las personas y te falta compartir o entender que todos los caracteres no son como tú quieres, pídele amor al Mesías. Pide que te enseñe a amar las características de otra persona. O si no, créeme que en los últimos tiempos vas a sufrir porque no vas a entender a los demás. Algo que el Padre, si me ayudas a leer, por favor, en Hechos 2, 38, 39. Si nosotros dejamos los prejuicios de lado, dejamos el orgullo, dejamos la autosuficiencia, dejamos el egoísmo, va a ser mucho más fácil que haya más conversiones a nuestro alrededor. Porque la gente va a ver que tu comunidad hay amor, hay diálogo, hay paz, hay gozo entre hermanos, hay humildad los unos entre los otros, hay la forma de compartir, de ayudarse los unos a los otros, y otros van a decir, queremos ser como ustedes, queremos tener lo que en su comunidad tienen, queremos seguir ese ejemplo. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado vivir juntos? ¿Cómo lo han logrado compartir el alimento? ¿Cómo han logrado compartir el dinero? ¿Cómo han logrado el que no estén odiándose por tonterías y peleando entre hermanos simplemente por un pensamiento, por una actitud, por una mirada, por un comentario? ¿Cómo han logrado construir una comunidad que se ame y se compartan las cosas? Porque eso es lo que va a pasar, es lo que el Padre nos está ordenando personalmente a nosotros, es lo que vamos a empezar a hacer a futuro. ¿Y cómo lo lograron? ¿Cómo lograron convivir y no estar odiándose? ¿Cómo lograron entenderse? ¿Cómo lograron compartir las cosas sin ser egoísta y decir, esto es mío, yo puedo darte lo que yo tengo, yo puedo sembrarte de lo que yo tengo? Y si entendemos el plan divino del Eterno, nos vamos a evitar procesos más dolorosos a la tierra. El Padre nos está llamando, por amor a todas las comunidades, cambien su manera de pensar, cambien su manera de estar como pueblo de Israel, cómo van a ser a futuro. Porque si no, el dolor va a llevar a cambiar, no por amor, sino por dolor y necesidad o hambre. Y yo prefiero cambiar por amor y no por un juicio del Eterno. ¿Qué dice Hechos 2, 38, 39? Y dice la escritura, dice, Kefa le respondió, vuélvanse de sus pecados, Teshuvá, regresen a Yahweh y sean cada uno de ustedes sumergidos en la autoridad de Yeshua Hamashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Porque las promesas es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como Yahweh, nuestro Elohim, llame. O sea que algo que el Padre quiere, que todo el pueblo vuelva a la esencia, ¿cierto? Que haya una teshuvá, un arrepentimiento y un cambio genuino para que así mismo entre hermanos podamos compartir como los talmidim compartían. Yo pienso que eso es algo precioso, que si lo logramos hacer, vamos a ser un modelo a seguir en las naciones de la tierra. Si logramos dejar a un lado nuestros prejuicios, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, si le enseñamos al pueblo que sí se puede vivir como Hechos de los Apóstoles y que lo vamos a estudiar todo el libro, porque vamos a estudiar el libro completo, si el Padre lo permite, y vamos a ver cómo Lucas escribió este libro con tanta pasión, porque es que él lo vivió. Él no solamente se le fue revelado, él lo vivió con el maestro y con los discípulos. Y este libro es apasionante porque nos va a dar las herramientas para poder ser una hat,
para poder amar, para poder prepararnos antes de lo que va a venir a la tierra. Si nosotros nos preparamos y nos disponemos a cambiar como comunidad, como nación, como pueblo, les aseguro que el Padre va a tener misericordia y vamos a poder sacar adelante lo que viene, porque el orden mundial va a traer cambios a nivel del mundo. Y si nosotros no hacemos algo con amor, y es sencillo, es cambiar cada uno nuestra actitud y disponer nuestro corazón para eso, pues entonces va a ser por dolor. Y yo algo que le digo al Padre, que nos ayude personalmente a cambiar por amor, a tiempo las estructuras religiosas, las costumbres, el pensamiento dogmático, el pensamiento egoísta, y que cambie nuestra mentalidad, nuestro espíritu y nuestro corazón para que podamos construir una nueva comunidad como el Padre la soñó, como el Padre la anhela en los últimos tiempos. Y yo sé que eso el Padre lo va a permitir en muchos lugares, en muchos países. El Padre va a volver esa comunidad de Hechos de los Apóstoles. Y a través de las acciones, a través del testimonio y a través de los cambios, vamos a ver que muchas personas van a querer seguir ese ejemplo. Van a querer escuchar la voz del Mesías, van a ver una luz de esperanza, no solamente por la palabra, sino por lo que van a ver en la comunidad, por el amor que se va a construir, por la forma que se va a enseñar la palabra, por la manera que van a ver los hermanos, cómo se aman los unos a los otros y comparten las cosas. Y a través de eso, el Padre va a tener misericordia y nos va a permitir tener una comunión íntima primero con el Ruach HaKodesh, una manifestación preciosa y gloriosa como los tiempos que vienen, pero también un crecimiento como familia en la comunidad. Yo pienso que eso es lo que el Padre está llamando a nuestro corazón, es lo que Él anhela, es lo que Él sueña. Él anhela ver una congregación diferente en los últimos tiempos, Él anhela ver armonía, Él anhela ver bondad, generosidad, paz dentro de nosotros. Y yo sé que si nosotros obedecemos a tiempo, vamos a ver que cuando venga nuestro Mesías, vamos a hallar gracia y favor delante de Él. Y yo pienso que nos vamos a evitar juicios, porque cuando Él ve un cambio en una nación, un cambio en una familia, un cambio en una congregación, el Padre también detiene los juicios, por misericordia, por amor a una comunidad, por amor a una familia que cambie, por amor a unos siervos que cambien. El Padre puede cambiar también los juicios. Y yo tengo la convicción de que el Padre a muchos nos va a levantar en estos últimos tiempos a cambiar la historia de las congregaciones, a cambiar la manera de pensar, la manera de vivir y la manera de actuar de los unos hacia los otros. Y yo sé que esta es la introducción del libro de Hechos de los Apóstoles, y sé que va a ser de mucha edificación estas enseñanzas que vienen del libro de Hechos. Sé que el Eterno va a edificar como ha tocado mi corazón, sé que va a tocar tu corazón, sé que el Espíritu de Dios te va a traer libertad también de cómo prepararte antes de que venga el orden mundial, de cómo debemos construir esa quejilá que el Padre sueña, y sé que el Padre se va a manifestar en nuestras vidas de una manera muy hermosa y muy preciosa. Sé que vienen cosas preciosas para las congregaciones, sé que el Eterno va a entregar cosas maravillosas, pero primero nos va a cambiar, primero nos va a transformar para Él glorificarse al postrer tiempo. Créelo con todo tu corazón, que el Padre va a entregar cosas sobrenaturales a las congregaciones por el cambio del corazón, por el cambio del servicio, por el cambio de cómo nos amamos los unos a los otros. Cuando venga esto, el Padre así mismo te va a entregar grandes regalos a la tierra. Así que con esto me despido. Que Adonai bendiga mañana tu Shabbat, donde quiera que estés. Que mañana sea un Shabbat de mucha bendición, que te lo goces unánimes, juntos, ¿no? Ya aprendimos. En armonía, en Sikha. Así que si estás haciendo la cena de Shabbat, no diga, ay, ¿por qué me tocó para 40? No, di gracias, Eterno. Estoy cocinando para mis hermanos. Me estoy gozando porque voy a deleitarme haciendo ese alimento para mi familia en el Mesías. Algún día estaremos en la cena con el Cordero y estaremos todos juntos en la Nueva Jerusalén. Y yo creo que allá ninguno dirá, usted no se sienta a la mesa, usted tampoco, sino todos juntos, unánimes, estaremos celebrando el Shabbat con nuestro amado Salvador. Y yo pienso que desde ya el Padre nos va a preparar para eso.
cambiando nuestro corazón, cambiando nuestra manera de ver las personas, cambiando la manera de amar. Y yo pienso que si lo logramos, vamos a encontrar con el Mesías algo maravilloso. Así que mañana gocémonos en nuestro Shabbat, deleitémonos y lleguemos con el mejor corazón a celebrar ese hermoso día que el Padre nos otorgó para apartar para Él. Así que shalom, shalom, y que Adonai bendiga tu vida. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Es el arco Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.